Miren, hay una realidad. Por ejemplo, hay autores que solamente de este versículo, solamente de estos versículos, Efesios 6, del 10 al 24, Martin Lloyd-Jones sacó 47 sermones solo de este pasaje. Así que digamos que hay hermanos que también, ¿viste? son de los que ya no hay. Al menos yo, quédense tranquilos, hermanos, que yo no tengo tal luz de Dios en ese sentido. Pero, hermanos, y hay otros autores que han sacado también mucha cantidad, más de lo que inclusive hemos desarrollado a través de toda la carta. Pero Martin Lloyd-Jones era Martin Lloyd-Jones, era considerado el último puritano. Murió en 1981, un predicador, un pastor inglés, que él pastoreó a la iglesia en Londres cuando estaban los bombardeos en la Segunda Guerra Mundial. Un hermano que realmente estaba pastoreando bajo trinchera, y alguien como él comprendería el estar predicando el evangelio y estar preparado bajo ataque. De hecho, él lo pudo vivir casi en forma literal, abajo los refugios antibomba, y donde tuvo que despedir gente, y después que terminó la guerra, salir a reconstruir lo que era Inglaterra, como había quedado Londres después de los bombardeos de los alemanes. Con cuánta angustia, con cuánto ansiedad habrá pasado el momento del desembarco en Normandía. Todas esas cosas las vivió este hermano pastoreando, siendo un médico. El padre lo mandó a estudiar en la universidad, un médico prestigioso, después se fue a ser un médico rural y después empezó a servir a Dios en el pastorado. Muchos le decían que estaba loco, ¿cómo iba a hacer eso? Tenés una carrera como médico, es más, él ya se había ido a una zona rural, no estaba en la capital, pero él siguió en obediencia a lo que el Señor puso en su vida. Pero acá, Efesios, es un pasaje que ¿por qué nos tomamos tiempo para estudiarlo, para verlo? Porque se ha malinterpretado, si hay alguno de los pasajes que más se han malinterpretado, se han agarrado para cualquier lado, donde se han hecho grandes cantidades de libros de supuestos profetas, maestros y pastores que dan tremendas enseñanzas, pero después uno mira a la luz de las Escrituras sobre la guerra espiritual, sobre las posesiones demoníacas, sobre el ataque a las tinieblas. Doctrinas que hasta, por ejemplo, ven al diablo en la botella de Coca-Cola. ¿Por qué? No, vos fijate que dando vuelta el cartel de Coca-Cola, vos sacás el cartel o sacás el envoltorio, las botellas de Coca-Cola de plástico, entonces vos lo sacás y lo das vuelta, entonces lo das vuelta y tiene la forma de la cara de un diablo. Hay cosas que, digamos, tiene un nombre eso, digamos, la mente ve lo que quiere ver. Ven en las distintas marcas, veían en el código de barras donde se pone en el supermercado la marca La Bestia, demonios por todos lados, estudios que a mí me dieron, o sea, no es que yo, el mapeo espiritual, el hombre fuerte. Después salían, bueno, entonces si se veía un determinado monumento, eso es una pirámide, eso es masonería, eso es el hombre fuerte, y acá el monumento esta iglesia umbanda, esta iglesia satánica, esto el hombre fuerte, y la iglesia evangélica perdida allá en la esquina, en la ciudad por allá, con miedo ahí. Estos son los principados, toman esto, pero distorsionando tanto a la Escritura y sacando la hilación de pensamiento, y hablando de que, bueno, uno es el príncipe de las tinieblas, y después el otro gobernador de las religiones celestes, y después el otro el diputado, después otro el intendente, después el otro el director de la escuela. Entonces empezar a derivar en un pensamiento que era divagar. Y comienzan a inventarse doctrinas y pensamientos que están totalmente fuera de las sanas palabras de Dios. Tenemos que tener en cuenta, como veníamos, tenemos una batalla real, con un enemigo vencido. Pero acá Pablo les está explicando y dando instrucciones finales, al final de su carta, explicándole la profundidad del Evangelio, la existencia de la iglesia y su eterno fundamento, la nueva identidad de los creyentes, para también en su nueva conducta en los distintos órdenes de la vida, para con la comunidad de creyentes, o sea, la iglesia, para los creyentes en el comportamiento para con las personas del mundo, las personas incrédulas, también dentro del seno del hogar, en las relaciones laborales también, el hecho de los beneficios de la salvación del Evangelio, pero también ahí terminando,
Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe sobre un enemigo real, que es un fiero enemigo, que va a atacar sin piedad, astutamente, porque él busca destruir, de ser posible, a Dios y a su pueblo. Por eso la iglesia debe estar atenta y preparada y dispuesta para cualquier hora cuando surja la batalla. Y en esa preparación, ¿qué es lo que está dando la imagen? Vamos a leer el contexto, vamos a leer el capítulo 6, verso 14 en adelante. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con toda la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero ¿cómo venimos? ¿Cómo se conecta esto? Verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en los lugares, en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado, estar firmes. Ese es el contexto y la ilación de pensamiento. Y Pablo les está diciendo de una batalla que hay. Primero, no podemos hablar de guerra, como habíamos dicho la semana pasada, porque ya la guerra está definida, se definió en la cruz del Calvario. Colosenses 2, 14 y 15, que habla que el acta que nos era contraria fue quitada en medio, siendo clavada en la cruz. Y Cristo triunfó sobre las potestades, sobre los demonios, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Los exhibió públicamente en la cruz del Calvario. Cuando Satanás pensaba que estaba matando a Cristo, que ya lo destruía, que ya estaba preparando la fiesta porque quedaba todo libre, él estaba cometiendo suicidio. Porque a través de esa muerte, se denomina, teológicamente es muerte vicaria, o sea, muerte en representación de. Cristo no estaba liberando el pecado porque nos estaba representando a nosotros, su cuerpo, aunque él nunca pecó. Pero hemos de entender esta verdad espiritual, no hay guerra. Lo que el cristiano tiene son batallas. O como habla la palabra, tiene luchas. Mirando el apóstol Pablo como aquel luchador de lucha libre. La palabra es palé. Una lucha cuerpo a cuerpo, que es larga, que es intensa, que es desgastante. Pero nosotros no es para alcanzar una victoria, mucho menos salvación, sino es parados en la victoria que obtuvo Cristo en la cruz del Calvario. El enemigo lo que quiere hacer es desestabilizarnos y sacarnos de eso, sacarnos la promesa de Dios, robarnos bendiciones de Dios. Y nosotros debemos estar y permanecer firmes en la verdad de la palabra. Por eso Pablo les está enseñando ahora también, les habla la advertencia. No está hablando tan solo príncipes, gobernadores. Hay una línea que te describe que hay jerarquías, como así también hay ángeles, arcángeles, pero en sí son sinónimos. Que habla un poder de las tinieblas, maligno, una fuerza sobrenatural maligna, y no una fuerza como la guerra de las galaxias, que la fuerza te acompaña. No es una fuerza del universo impersonal, es una fuerza personal. Está mostrando una persona, no de carne y hueso, Satanás y los demonios, que son ángeles caídos. Junto con él, que fueron derrotados en la rebelión que quiso hacer en el cielo y fueron desterrados del cielo. Satanás era un querubín, era un ángel que estaba delante del trono de Dios y que alababa a Dios. Su nombre es Lucifer, el lucero del alba o el portador del lucero. Ese es su nombre. Satanás es por su condición, su característica. Satanás significa el adversario de Dios y de toda la creación de Dios, el adversario nuestro. También la Biblia lo denomina como diablo, pero diablo es su función. Diablo significa el acusador. Esa es la palabra que viene del griego. Habla del acusador, quien acusa. Por eso habla de que nosotros debemos estar atentos ante las acechanzas del enemigo. ¿Cuál es el acechar? Habla de manejar con astucia, del engaño, la mentira. Hacernos creer que estás caminando bien por acá y te estás yendo directamente a un abismo. Pero te dicen, vete, está bien acá el camino. Cruzate la calle que no pase nadie a la autopista la Richieri a las 7 de la mañana. Dale, pasa tranquilo. Entender de que las artimañas también, Satanás no se presenta
con cuernos, con el tridente, cola, un aspecto entre cara de toro, de cabra, pie de cabra y medio una serpiente, sino muchas veces se presenta como un ángel de luz. También a través de quienes, falsos ministros, que son instrumentos de él, falsos apóstoles, falsos ministros, que se presentan no como personas desagradables, que uno lo ve todo desarreglado, sucio, boca sucia, maltratador. No, son personas absolutamente agradables, carismáticas, sensuales, que terminan cautivando. Después se ve el fruto. Tremendo siervo de Satanás, pero sin embargo se presentan el siervo de Dios. Por eso debemos estar atentos. Y Pablo le está diciendo, esa batalla es real y tenemos que estar preparados. Como dice John MacArthur, hay que estar preparados para la batalla. No es todos los días. El enemigo, ¿qué es lo que hace? Cuando habla de acechanza, él te está investigando, está mirando. Aparte, acordate que en un momento vos eras su propiedad hasta que te volviste a Cristo. Hasta que Cristo te rescató. Y cuando Cristo te rescató, vos te pasaste a la vereda de enfrente. Y eso no te lo va a perdonar. Pasaste automáticamente a ser su enemigo. El fin que él quiere es arrastrar a todos al infierno y compartir la misma suerte que él. Pero los hijos de Dios, que son guardados y rescatados, los otros ya son de él, digamos. Pero los hijos de Dios estamos ahí bajo la mira y la inspección, y donde puede encontrar un área donde pueda llegar a mandarse, por ejemplo, a través de una pelea, en la familia o en la iglesia. ¿Qué dice la Escritura? No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Por qué? Si uno tarda en arreglar el conflicto, eso puede generar amargura, resentimiento en la persona, y el enemigo puede ganar ventaja ahí, para traer rompimiento, para traer división, para traer más pleito, más odio, más resentimiento. Por eso uno debe ser presuroso cuando uno ha tenido un pleito, una discusión. El Señor, un cristiano maduro, debe dejar esas cargas del Señor, pasar el tiempo y buscar restaurar lo más rápido posible la relación con el otro. ¿Por qué? Porque es mi familia, porque es mi hermano, mi hermana en Cristo. Si no se da lugar al enemigo, ahí puede tomar ventaja. ¿Cómo se presenta? Torciendo la palabra de Dios, metiendo el engaño. Esa es su principal arma, el engaño. Ahora, el verso 14 nos dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Yo, para que vayan viendo, dividí en 3 puntos básicos este sermón. Siempre digo, bueno, a veces los bautistas dividimos en 3, no puede ser 2 y medio, 4 y cuarto, 3 puntos. Siempre para hacerlo un discurso bastante que se entienda, un discurso coherente, con un contenido claro, lo dividimos así. No, se puede hacer en más, pero dividí. Primer punto, podemos hablar como primer encabezado, estar firmes, el verso 14a, pues lo dividimos en 2. Después el segundo punto, vestimenta de la palabra batalla, sería el 14b hasta el 16, y el verso 17, marchando al frente. Vamos a ver la escritura. Verso 14, estad pues firmes. Pablo está describiendo aún las vestimentas para un soldado, pero un soldado que está en marcha, pero no en un desfile, sino que en plena batalla. A Pablo le está urgiendo que comprendamos qué tipo de enemigo tiene el creyente, porque es un error subestimar al enemigo. Nuestra lucha no es en el ámbito físico, natural, primeramente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos armas en Dios, pero ¿qué pasa? Esas armas no son rifles, no son granadas, no son armas naturales, sino poderosas, pero son armas espirituales que Dios nos dio. El verso 5 del capítulo 10 de segunda carta a los Corintios, dice la escritura del verso 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Fortaleza, un baluarte donde se ataca y esa fortaleza se levantan. ¿Qué pasa? Con altivez, argumentos que se levantan en altivez en contra del conocimiento de Cristo. ¿Dónde es la batalla espiritual? Son ideas. Ideas que el enemigo puede poner en nuestra mente. No que Dios, que el Satanás te hable a tu mente directamente, porque tu mente es de Cristo y no te puede poseer. Un cristiano no puede estar poseído por demonios. Eso es antibíblico. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no puede cohabitar con un demonio.
Sí, puede estar influenciado, puede ser un cristiano, estar influenciado por espíritu maligno, por su condición de pecado, de desobediencia, da lugar al enemigo, entonces vive enroscado, vive mal, el enemigo le pone un pensamiento, le tira un dardo, pero no es que entra a la mente de la persona, no, sino que tira ideas, esas ideas pueden dar. Por ejemplo, cristianos que hoy en día han abrazado la ideología de género, sus mentes perturbadas, sus mentes turbadas, sin conocimiento de Dios, absorbieron la ideología de género. Esas ideas diabólicas hacen que hoy se defienda los más de 200 géneros que creo que han llegado, o 140 o 160 géneros, porque bueno, hay que dar libertad. ¿Qué libertad, hermano? Dios creó hombre y mujer, punto. Lo dice la ciencia, lo dice la biología, lo dice fines científicos y demás ciencias, las que estudian los cromosomas, las células, todo. Pero digamos, en esa batalla espiritual tiene que ver mucho en la mente y también distintas circunstancias que el enemigo puede hacer. El enemigo incita a guerras, incita a los crímenes, sí, pero primeramente es espiritual. Este enemigo está derrotado, pero fue vencido por Cristo en la cruz del Calvario. Pero también entendamos de que ahí a Satanás le fue despojada su autoridad, mas no de todo su poder. Y por el propósito de Dios, él sigue estando activo y sigue bajo el gobierno de Dios, sigue estando acechando y sigue, como dice la Escritura, el gobierno de este mundo por este tiempo, por los gobernadores que de este siglo. Cuando es la palabra siglo, la palabra griega es aion, puede ser una era. Es un tiempo que Dios le permite el gobierno bajo este mundo incrédulo y de oscuridad. Dios se lo permite por un tiempo, pero todo lo que hace en definitiva es bajo la autoridad y el permiso de Dios. Pero este adversario sigue siendo un adversario, no hay que desestimarlo. Con esto no quiere decir vivir abajo la cama teniéndole miedo, no. No es temor a Satanás, no es miedo, pero tampoco es subestimarlo, porque ojo, él era un ángel muy poderoso y tiene ángeles caídos con él y demonios que son seres sobrenaturales muy poderosos, eran ángeles y son mucho más poderosos que nosotros. Entonces no es subestimarlo, como actuar como si no existiera, que esa es la gran especialidad también, hacer creer a todos que no existe, que no están. Que todo lo que ocurre simplemente son emociones humanas. No, ellos están susurrando, influenciando. Pero tampoco el cristiano no es para estar abajo de la cama, sino parándose en su lugar, amando a Cristo, pero sabiendo. No es un lugar para meterse y decir, bueno, anda bañate, Satanás. No. No es tener un temor reverente como a Dios, ni miedo, está vencido. Es nuestro enemigo acérrimo, pero Cristo es nuestro escudo. Pero entender también de que subestimarlo puede meternos en grandes problemas. Muchos cristianos quieren vivir como si hubiera un tratado de paz con el diablo, con Satanás y los demonios. Bueno, yo, como me decía uno, yo no oro, no busco tanto a Dios, entonces yo no me meto con él y él no se mete conmigo. ¿Quién te dijo? El que vos dejaste buscar a Dios, dejaste honrar a Dios, está bajo la pata de él, porque eso es lo que él quiere. Bueno, tuve que zafar de este problema y mentí. Está actuando bajo un principio satánico, bajo su influencia. Cuidado. Una mentirita blanca, una mentirita piadosa, como decían antes, bajo principio satánico. No se vive en un tratado de paz, no hay paz. Acá no hay neutrales. O sos de Dios o sos del diablo, punto. Dios es el que te guarda y te protege, pero tenemos un enemigo que es fiero, que es cruel, que es perseverante y que fíjense que va acechando. O sea, ¿qué tiene que ver con artimañas? Tiene que ver con la palabra de estrategia. Él va tejiendo una estrategia, va con un plan definido, te observa, te vigila. No él, porque Satanás no es Dios. O sea, él no es omnipresente, no es omnipotente, no es omnisciente. ¿Vieron por qué va a llevar tiempo esto? Entendamos. Por ejemplo, una persona natural,
¿Puede decir algo que puede pasar en el futuro sin ser profecía o revelación? Sí. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cómo hablaba la semana pasada? Un periodista, un sociólogo que agarra una investigación social, mira el desarrollo histórico de una sociedad, empieza a analizar el contexto de su sociedad, reuniendo información y en base a eso y su nivel cultural, su nivel ahí de desarrollo, puede tener una premonición. Y eso es algo netamente humano. Va a una capacidad de análisis. Vamos a hacerlo más entendible. Viene el Mundial de fútbol. Entonces todos especulan quién va a salir campeón. ¿Y en base a qué? Realmente periodistas honestos. ¿En base a qué? ¿Puede salir campeón tal equipo o tal equipo puede salir campeón? Porque ve las capacidades de juego del equipo. Cómo juega el fútbol ese equipo, su organización, su sistema de juego, su solidez defensiva, su efectividad al ataque, la distribución del medio campo y que tengan buena defensa, buen arquero. Entonces es un conjunto de materiales que miran ahí en la mesa. Este es el mejor equipo a lo que se ve, entonces se puede tener una premonición. Eso no es adivinación, es una premonición, es netamente humano. Uno hace un análisis, es como decir, bueno, si vos agarrás, yo te voy a tirar alguna premonición. Si vos agarrás la puerta aquella, esa hoja debe pesar unos 50 kilos. Vos agarrás con una mano y pones la otra contra el marco y te das con toda la puerta, seguramente te va a por lo menos quebrar los 4 dedos. Ahí ya te estoy dando una premonición. Analizo el peso de la hoja, el filo que tiene, ¿me entiende? Eso es una premonición y a veces pueden adelantarse. Hay sociólogos que pueden decir, bueno, de acá a 50 años la sociedad va a estar de esta manera. Si económicamente este país no cambia el rumbo, va a seguir así, ya sea en prosperidad o en mayor decadencia. Son análisis que hacen netamente humanos. Cuando uno consulta a un brujo, un hechicero, no es que tiene una revelación. Los demonios actúan a través de brujos, hechiceros, falsos profetas, chamanes. ¿Cómo hacen? Los demonios tampoco son omniscientes, ni ven el futuro como Dios. De hecho, Dios tampoco es que consulta el futuro para ver las cosas. Dios determinó que sea así ese futuro. Es otra cosa. Pero los demonios, que son seres más poderosos que nosotros, y por ahí tienen un conocimiento más profundo que nosotros, por su condición de seres sobrenaturales, y superior a nosotros, tienen quizá un conocimiento mayor que el nuestro, pero también es una premonición, que ellos lo disfracen como adivinación, utilizando las falsas profecías, los falsos maestros, usando los adivinos, los hechiceros, los agoreros, los encantadores, tirando el tarot, tirando las cartas. Son engaños. Pero Satanás y los demonios no tienen el mismo poder que Dios, están bajo Dios, están vencidos. En la cruz del Calvario fueron despojados de su autoridad y de parte de su poder. Están restringidos. Siempre lo estuvieron, pero ahí se tuvo que poner clarito. Porque es la obra del Señor. Pero Satanás ni los demonios no son omniscientes, Dios sí. No son omnipotentes, Dios sí. No son omnipresentes, Dios sí. Entonces tienen distintas características que Dios los supera ampliamente. Dios los creó. Ahora, ¿qué queremos decir con esto? Aunque este enemigo sea estratégico y tenga toda, pero Dios no nos ha dejado desamparados. Tenemos que ver todo el cuadro completo de este pasaje. Y acá Pablo está dando unas instrucciones y está dando como una arenga. Está hablando en un lenguaje casi militar. Dice, estad firmes. Y también se circunscribe al versículo 10, estad firmes. Está hablando casi como un coronel que le está hablando a su compañía de soldados, quédense en este lugar, permanezcan firmes en el campo de batalla, no retrocedan. Es un lenguaje como Pablo también le habla a los filipenses, capítulo 1, versos 27 al 29. Dice así, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, aunque de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe en el Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, para que ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. O sea, es una bendición a veces padecer por Cristo. Por Cristo, no por sinvergüenza, ladrón,
No, no. Por causa de Cristo también es un privilegio y algo que Dios te concedió. No sé dónde queda el Evangelio de Prosperidad que te promete la limusina, tu yate privado, siendo siervo de Dios. Mentira. No es apología al sufrimiento. Eso ya sería ser masoquista, eso es enfermo. Estamos diciendo que en toda circunstancia se alaba y se glorifica a Dios. Pero acá Pablo nos da una instrucción. ¿Por qué vemos en esto? Permanecer en nuestra posición. ¿Cuál es la posición? Estar en Cristo. Estamos en justicia. Estamos en santidad. Estamos extendiendo el reino. ¿Amparados en qué? En la verdad del Evangelio. Está dando esas instrucciones. Así también Pablo, en la misma carta a los Efesios, capítulo 4, verso 1, le dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación, como la que fuisteis llamados. Andar en esa dignidad, permanecer firmes en la verdad, con ese llamado que tenemos, que es el Evangelio. Estar firme habla de resistir a las artimañas del enemigo. El enemigo, una de las mayores armas que usa contra el creyente, ¿cuál es? El desánimo. Y cuando uno falla o te hace ver y te tira a través de circunstancias y mete la idea en tu vida de que sos débil, de que sos inmerecedor de Dios, de que vas a fallar porque sos torpe, y uno va ante la presencia de Dios y teniendo esa verdad del Evangelio, es decir, bueno, la debilidad, y bueno, sí, es verdad, soy débil, puedo ser torpe, pero una de las cosas también, todo cambia bajo el poder de Dios. Todo cambia. Entender que vos buscas en perdón y misericordia de Dios y orando, reconoces tu debilidad, pero te amparás en el poder de tu Dios. Ahí es donde cambia. Por eso estar firmes, ceñidos vuestros lomos, ¿con qué? Con la verdad. Ajustarse el cinturón. Porque este cinturón es una prenda que se usaba de cinto, de cuero, que el soldado romano se vestía con una túnica. Y esa túnica no era pegada al cuerpo, pero cuando tenía que ir a la batalla, tenía que ajustarse el cinto y poner las partes de abajo de esa falda, ajustarla al cinto. ¿Para qué? Para que cuando llega el momento de la batalla no le sea una molestia, no le reste velocidad, no le reste firmeza. Entonces tenía que estar diestro, tenía que estar presto. Por eso, ceñido vuestro lomo, esta parte, podés hablar de ese cinto de cuero que tenían ahí. Eso en el soldado que estaba ahí. Pero también Pablo, debemos entender esto, y aparte de ajustarse en ese cinturón, ¿qué es la verdad? La verdad es adoptar la realidad de nuestra nueva identidad en Cristo como hijos de Dios, desarrollar la práctica de hablar y vivir de acuerdo con la verdad de Dios. ¿Cuál es la verdad de Dios? El Evangelio, vivir una vida coherente con el Evangelio. Por eso entender en la verdad del Señor, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En esa verdad tenemos que vivir. Esta verdad que está basada en el Evangelio y en todas las Escrituras. Gracias al poder divino del Señor, la iglesia puede resistir y a la vez inclusive avanzar bajo ataque. Se está juntando y aparte tiene una cuestión de ceñir. No está hablando literalmente de mi cintura. Está hablando de algo de ir a entendimiento. Pedro, en su primera carta, capítulo 1, verso 13, primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 13, dice la Escritura: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entendimiento. Es algo que se ajusta como si fuera una corona, digamos, estemos parados en nuestra mente, porque el campo de batalla que usa mucho el enemigo es nuestra mente. Ahí donde se anidan las cosas, lo bueno y lo malo también. Pero entonces, ¿qué pasa? Ceñir el entendimiento. O sea, mi entendimiento tiene que estar impregnado por la verdad de Dios y estar parado en la verdad del Evangelio. ¿Quién soy yo en Cristo? ¿Quién es Cristo para mi vida? ¿Qué autoridad Dios me dio a mí? ¿Qué poder tengo a disposición? Es el poder omnipotente de tu Dios. Dios está dentro tuyo, el Espíritu Santo mora en el creyente.
Entonces vemos eso. Pablo también tenía otra cosa más en mente. Tenía pensado al guerrero mesiánico por excelencia. Isaías capítulo 11 habla de Dios. Capítulo 11 del libro de Isaías, verso 5. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Está hablando del guerrero mesiánico. Ese es un texto mesiánico porque Cristo se presenta como nuestro campeón, como el guerrero que pelea por nosotros. Aún Dios se hablaba que Él mismo peleaba y batallaba por Israel. Y así también en el Nuevo Testamento, Jesús, en la interpretación cristológica, Jesús es el guerrero santo. Los creyentes tenemos que conocer todo el poder que tiene a su disposición. Aún tenemos que entender que las virtudes que caracterizan al Mesías ahora caracterizan al pueblo de Dios. A la verdad, el Evangelio, los elementos de la fe común, la verdad doctrinal, la confesión común de la iglesia primitiva, practicar y vivir en honestidad moral. El Evangelio es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y también al griego, Romanos 1:16. La verdad de Dios, la verdad del Evangelio que recibimos. Efesios, nosotros tenemos que entender, capítulo 1, verso 13, dice, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hay un sello de Dios y es indeleble. Por eso entender la palabra, habiendo oído el Evangelio, la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación. En esa verdad tiene que estar parado el creyente. No mirando las circunstancias, no mirando los problemas, porque puede haber un ataque del enemigo, pero vos tenés que estar firme en la verdad, aun cuando recie la batalla en el día malo. En esa verdad que tenemos que estar. ¿Por qué? Porque en Satanás no hay verdad. Él es homicida, es padre de mentira desde el principio. No puede permanecer en verdad. Aquella persona que constantemente tiene un estilo de vida de mentir, por más que grite a los cuatro vientos, puede tener una debilidad. Pero ya en su vida, si vive a los cuatro vientos mintiendo, engañando, haciendo artimaña, queriendo engañar, posiblemente no sea un creyente verdadero. Una cosa es que tengas luchas y una debilidad. Otra cosa es que sea tu estilo de vida. Porque ya se toma el pecado como práctica. San Juan 8:44, vosotros, les decía a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y lo deseo vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Tuerce la palabra de Dios. Por eso, como hablábamos, a mí no me gusta la doctrina, prefiero más vale los mensajes motivadores, que me haga sentir bien, bueno, que te va a fortalecer, bendecirte, una vida realmente fructífera en Cristo, es escuchar la palabra de Dios como está. Hay lugares que son realmente motivadores de parte de Dios y hay lugares doctrinales que eso te da firmeza, porque te va forjando el carácter, porque el cristiano que tiene que estar forjado en carácter, tiene que forjar tu pensamiento y como dice una realidad, ¿no? Así como vos pensás, así vos también actuás. En tu vida, en tus acciones se refleja realmente qué es lo que pensás de Dios. ¿Cómo tenés a Dios presente? Él tuerce las escrituras, busca engañar. La mentira y el engaño es parte, no tiene que ser y no es parte de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque se peca contra Dios, se contrista el Espíritu Santo, dificulta nuestra relación con Dios. Tiene que haber un cambio de vida en nuestras mentes, en nuestros corazones. Por eso es ceñido vuestro lomo con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y cuando hablamos de coraza de justicia, esa coraza era la parte donde cubría todo lo que es el pectoral, donde cubría órganos vitales, el corazón, el estómago, órganos vitales para el ser humano. Entonces era evitar los ataques. Él tiene en vista esa armadura, viendo el apóstol Pablo, está en la cárcel en este momento escribiendo,
Él no está en un retiro espiritual, no está en una casa en la montaña, en Suiza, mientras se toma un chocolate caliente, estar mirando los Alpes suizos al lado de la chimenea, filosofando. No, él está en la cárcel, encadenado a un soldado a las 24 horas del día. Sus muñecas ya lastimadas, por tanto, porque no es que te ponían crema de ordeña y te ponían ahí, bueno, que te cuides. No. El hipoló, no te ponía crema. Arreglátela. Y es una cadena que se oxidaba, te podía producir heridas severas, moretones. Ni siquiera ir al baño solo. En esa circunstancia, Pablo está escribiendo, y está describiendo a un soldado, pero también está pensando en el guerrero divino. Porque esas características son, está hablando de la coraza de justicia. Isaías 59, 17. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Es la actitud que Jehová, Dios de los ejércitos, tenía para con Israel, para defender a su pueblo, pero también para justiciar a su pueblo. Isaías está hablando proféticamente. Pararte en esa justicia tiene que ver con dos cosas. Hay algunos comentaristas que hablan de pararse en la justicia imputada, en la justicia que Cristo ganó, y otros hablan de que son las obras de justicia que tenemos que hacer, una vida congruente al Evangelio, una vida recta. Bueno, perfectamente van las dos. Se refiere a los dos temas. Porque es la justificación imputada, que se recibe por fe. Somos salvos y aceptados por Dios por medio de la fe. Esto es central en la fe cristiana. Ninguno es salvo por sus propios méritos. No, yo la verdad que soy buena persona, por eso Dios me ama. No, estás muerto en tu delito y pecado. Necesitas arrepentirte de tu pecado por esa autojustificación y entender de que sos un pecador o una pecadora necesitado de la gracia de Dios como cualquiera. Nomás que a veces nosotros jugamos y decimos, bueno, mis pecados no son tan, bueno, no, nadie es perfecto, pero aquel que es un adúltero, aquel que se droga, aquel que miente, aquel que engaña, aquel que estafa, el otro que es un asesino, esos son pecados dignos del infierno. Hasta un pensamiento, hasta un más ligero pensamiento de resentimiento, un pensamiento lujurioso, algo de soberbia, creerte más, ya es tan digno de recibir la ira de Dios como el mayor de los pecados inmorales que se puede ver. ¿Por qué? Nosotros tenemos que tener conciencia de algo, hermanos y hermanas. El pecado no se juzga en sí por la acción en sí, sino a quién se ofende. Como muchos plantean, no, pero yo viví 80 años, porque una persona que vivió 80 años está condenado a sufrir eternamente en el infierno. ¿Por qué? Sproul se enojaba cuando preguntaban eso, veía la soberbia, pero ¿quiénes son las criaturas? Lo que pasa es que no tenemos entendimiento, que nuestro pecado, pecadito, es una ofensa, una rebelión cósmica contra el Dios santo, eterno, un Dios justo, poderoso, digno de amar, de adorar, pero también digno de temer, que no tendrá por inocente al culpable. Entender que Cristo tuvo que derramar su sangre en la cruz del Calvario para rescatarte de tu miseria espiritual. Y merecías así una simple mentira o un asesinato o ser homosexual, ser lesbiana, lo mismo que hacer un choque y discutir con una persona, el más mínimo pecado merece que caiga la justa ira de Dios sobre ese pecado y sobre ese pecador. Y la ira de Dios y la justicia es infinita porque Dios es infinito. Su santidad es infinita, su justicia es infinita. A veces no tomamos en cuenta de a quién ofendemos. El pecado no se condena por el pecado en sí, sino de a quién estamos ofendiendo. A veces perdemos respeto a Dios. Se toma como cosa vana. Cuidado. Dios no tendrá por inocente al culpable. Para ser salvados, Dios mismo se tuvo que hacer cargo del asunto por amor de su nombre. Y por amor a pecadores caídos. Muchos tuercen falsos maestros. ¿Era tan importante para Dios de que Dios envió a su Hijo para que diera su vida por vos? Porque hay uno, por ejemplo, que decía no, porque Dios mirando en la eternidad
Si no estuviéramos con nosotros, Él preferiría dejar de existir. Eso es blasfemia. Dios tiene gozo absoluto en sí mismo. Tenemos un Dios que vive por sí mismo y a través de su propio poder, en comunión y santidad absoluta, necesitando de nada exterior, más que Él mismo le está satisfecho con Él. Si nos creó es por querer compartir esa comunión. Y Cristo tuvo que venir porque estábamos tan caídos en el sentido moral y espiritual, tan depravados que ninguno podía levantar la bandera de justicia propia y decir yo merezco tu salvación. Ninguno. No estoy enojado, Como digo, soy vehemente. No estoy enojado, hermano. Yo no estoy para retar a la gente. No reto. Es la pasión, hermano. Digo a aquellos que por ahí no me conocen, es la pasión. ¿Cómo vuelvo? También tiene que ver con una vida justa. ¿Por qué? La santificación es la evidencia de tu nueva vida en Cristo. Vivir una vida justa, algunos viven como el mundo, como siempre vivieron. Y pueden clamar a los cuatro vientos, yo soy cristiano, pero si tu vida marca que vivís como vos se te antoja, violando mandamientos del Señor y que no te importe nada, podrás gritar a los cuatro vientos, soy cristiano, pero la evidencia, lo que evidencia y muestra tu carácter es que no sos un cristiano. No te autoengañes. Muchas personas lamentablemente se van a ir al infierno creyendo que son hijos de Dios, pero no porque se salvan por sus buenas obras. Las obras de justicia, la vida recta es la evidencia de que Dios te ha rescatado en el proceso de santificación. Es no andar como los incrédulos, porque tenemos al diablo, el gran acusador. Y él va a venir inclusive cuando pecas a veces. No quiere decir que uno es perfecto, pero vamos camino a perfección. La iglesia es imperfecta, pero es perfectible por la obra dinámica del Señor en la iglesia, que va llevándonos a la imagen del Hijo. Y Satanás acusa a los creyentes. Peor aquel que no se preocupa por vivir en santificación. Porque te va a llevar a tener una conciencia con culpa. Vas a perder el gozo. Dice John MacArthur, la falta de obediencia acarrea falta de gozo. Muchos de los problemas emocionales o interpersonales son por falta de santidad personal. Las desilusiones, los desalientos no vienen por circunstancias de otras personas, sino por el pecado no confesado. Muchas veces decimos, es por culpa de aquel, tengo este problema. Una persona constantemente falta de gozo es una persona que no está buscando a Dios. Es una persona que está desobedeciendo a Dios. Constantemente no quiere decir que no puedas tener días amargos. Porque si no el Salmo 42 no tendría que haberse escrito. Mis lágrimas fueron mi pan de día y de noche. Angustiado yo y afligido. Aún como menesteroso. Dios mío, por favor, no te tardes. No estamos hablando de eso. Estamos hablando constantemente. Un cristiano que se lo ve amargado es un cristiano que está en pecado. Un pecado que no lo confiesa. Y eso te tortura el alma, te tortura el corazón. Si no, vamos a preguntarle a nuestro hermano David en el Salmo 32. A ver qué decía David. ¿Qué nos puede enseñar el Espíritu Santo a través de esta palabra? Salmo 32, versos 3 al 5. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mí gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Esto ocurre en el momento que él había pecado con Betsabé. Había cometido adulterio. Había fraguado para que el esposo de Betsabé, Urías, muriera en la batalla. O sea, fue un autor intelectual de asesinato. Y él se lo cayó por un tiempo, envejeció, o sea, vino depresión, vino afecciones, problemas físicos por el pecado no confesado, por no ponerlo delante de Dios. El enemigo te va a acusar,
Pero hemos tener entendido que los pecados en Cristo fueron perdonados, los pecados del pasado. Hay personas que el enemigo te quiere traer tu vieja vida. Cuando hiciste esto, aquello o aquello, podrás decirte lo que sea. Martín Lutero tenía esa experiencia en oración y el enemigo le venía con pecados que pasó y dijo, sí, Satanás, tenés razón, yo pequé, pero tengo a alguien mucho más grande que me ha perdonado. Su nombre es Jesucristo de Nazaret. Se paraba usando la coraza de justicia, no solo en sus obras, sino en la justicia que Cristo ganó por nosotros en la cruz del Calvario. Dice un autor, Eddie, ante cada insinuación que son tan viles, culpables, despreciables, personas tan amarrados al pecado y bajo tal ira de que Dios los va a rechazar, ellos se defienden con la libre y perfecta justicia de su Redentor que está sobre ellos. De esta manera, el dardo que se les lanza solo rebota contra la coraza y cae a tierra despuntado. Te puede tirar lo que quiera el enemigo, pero si vos estás seguro en Cristo, Cristo me perdonó los pecados. Si no, vas a tener una conciencia con culpa, una conciencia culposa. Ahora, pecaste, te arrepentís, pedís perdón a Dios y Dios vuelve a perdonarte y te restaura. Si tenés un problema con una persona, restaura esa relación. Dios ve, restaura eso. Ya no tiene que haber en tu conciencia culpa ni nada, cosa que el enemigo empieza a torturarte por ese lado. Vemos acá en las Escrituras, porque por la sangre de Cristo nosotros fuimos limpiados. En la sangre de Cristo tenemos redención. La sangre de Cristo es el precio convenido porque tenía que derramar su vida para que nosotros podamos ser rescatados de la muerte. No es el talismán. Dice la Escritura, segundo encabezado, la vestimenta para la batalla. Así termina la arenga, les está escribiendo y acá también les sigue dando la vestimenta. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Un soldado romano se colocaba una sandalia, su nombre era Caliga. Era una sandalia acordonada, pero que tenía abajo, tenía tacones y tenía clavos abajo. ¿Para qué? Para tener firmeza en la marcha, en todo tipo de terreno. Y a su vez ellos en medio de la batalla para estar preparados, peleando, recibiendo el ataque y para avanzar. Entonces, ¿qué pasa? Ellos tenían un sistema, en la época de Pablo, un sistema que era la falange espartana, donde ellos avanzaban en bloque. Y era una maquinaria de guerra perfecta. Entonces, ¿qué pasa? Así es la preparación que tenemos que tener de compartir el Evangelio. Estar dispuesto y preparado para compartir el Evangelio, pero estar firmes en el conocimiento de Dios. Preparar y compartir el Evangelio de la paz. Esta paz y este Evangelio está asociado con el conocimiento de la palabra de Dios. Se refiere a la firmeza y tenacidad, a disposición a proclamar el Evangelio. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Verso 15. Nos dice la Escritura. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Pablo utiliza argumento del libro de Isaías, que está hablando al Mesías que venía a anunciar la paz. Pero nosotros continuamos en la misma misión, anunciando el Evangelio de la paz. Esto provee firmeza al cristiano, conocer la palabra de Dios. Tener en cuenta la paz de Dios, como dice Romanos 5.1, nosotros tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido reconciliados con Dios. 2 Corintios 5.20 dice la Escritura que fuimos reconciliados, porque Efesios 2 decía que nosotros éramos enemigos de Dios, guiados por nuestra propia naturaleza caída, guiados por doquier de la naturaleza. El cristiano está atado triplemente, por decir así, por el príncipe que gobierna las tinieblas, por la corriente de este mundo y por nuestro pecado. Entonces nosotros debemos entender de ahí que éramos enemigos de Dios. Efesios capítulo 2. Pero ¿qué hizo Dios? 2 Corintios 5.20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Dios está llamando a que se reconcilien con Él por medio de nosotros.
La iglesia. El hombre se constituyó en enemigo de Dios por sus pecados, pero en Cristo Él otorga reconciliación. Esto trae una implicación. El cuerpo de Cristo debe conocer profundamente el Evangelio, buscar la dirección de la cabeza para ver dónde se comparte. Y esto también representa, en un sentido, no solo hasta aquí era una actitud en defensiva, resistiendo el ataque del enemigo, pero ahora al proclamar el Evangelio se está haciendo un ataque directo contra el reino de la oscuridad. Ya que por medio de la cruz, Cristo desbarató la obra del enemigo. Por eso tenemos libertad de predicar. Hablamos del hombre fuerte. Antes nos enseñaban, ¿no? El hombre fuerte, acá el brujo de la ciudad, ese es el hombre fuerte que hay que vencer y te da. Sí tiene un poder y una autoridad diabólica, pero la iglesia no debe perder tiempo en eso. La iglesia, ¿dónde es efectiva? Predicando el Evangelio, llamando a pecadores al arrepentimiento. ¿Por qué? ¡Ay, el hombre fuerte! Bueno, ¿qué dice Jesús? Lo dice Jesús, no lo dice ni Pablo, ni Juan, ni Pedro, ni Isaías, Jesús mismo. Mateo capítulo 12, verso 29. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. ¿Y quién entra ahí a saquear la casa del hombre fuerte? Un hombre más fuerte. ¿Quién es? Cristo. Cristo ató a ese hombre fuerte. ¿Dónde dice eso? Hebreos capítulo 2, verso 14. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, por medio de la congregación alabaré. Eso en el verso 12. Y en el 14, capítulo 2 de Hebreos. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Fue la destrucción satánica. Ahora entendamos esto. Cristo, cuando participó de carne y sangre, estamos hablando de la encarnación de Cristo. O sea, Dios se encarnó en la persona de Jesús y por medio de la muerte conquistó y quitó la llave a aquel que tenía el reino del imperio de la muerte. Pero ojo, no lo aniquiló, no lo mató, lo que hizo fue reducirlo. Cuando habla de destruir, la palabra griega es katargeo, que tiene que ver con un obrar, dejarlo abajo. Es reducirlo, es como cuando un policía, dicen, redujo a este delincuente, que lo hace acostarse boca abajo, le tiene los brazos esposados y las rodillas en la espalda. Lo tiene ahí reducido, lo tiene atado. Lo dejó inoperante en este sentido. Entonces, ¿qué pasa? Tiene una importancia. Lo redució, lo dejó impotente. Por eso hoy se puede predicar el Evangelio todavía. A pesar de todo, sigue operando, pero se puede seguir predicando el Evangelio a causa de que Cristo lo ató. Debemos comprender también que lo hizo para anunciar, ¿para qué? Para liberar a los cautivos de ese reino de tinieblas, pero ¿por medio de qué? De la anunciación de la salvación de Dios por el Evangelio. Romanos 10, 17, y la fe viene por el oír, y el oír de su palabra. Dios no va a salvar a la gente porque les promete venir a la iglesia porque se te va a solucionar los problemas. O no va a salvarte porque no estás predicando el arrepentimiento y la fe. Estás llamando a que venga, que Cristo es el gran psicólogo o el gran milagrero, el gran médico brujo que te va a venir a hacer todo, a arreglar todos tus problemas. Mentira. No se va a salvar a la gente, no van a conocer el Evangelio por más que les prometas actividades, porque la iglesia no es un club social. La iglesia es esa nación santa, es esa comunidad de creyentes salvados por Cristo y que fueron convencidos de pecado, se arrepintieron y creyeron en Cristo y viven una vida para Él. Por eso debemos comprender que la fe viene por el oír. El enemigo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del Evangelio. Mas Dios mandó así que resplandeciera por su Espíritu Cristo en los corazones. Y el Evangelio es el mensaje de paz. Aún en la batalla, el enemigo que nosotros vemos, no vemos a los seres humanos, verlos como nuestros enemigos, sino son víctimas usadas, títeres del enemigo. Por eso no sirve a veces enojarse con por ahí la persona, porque por ahí está influenciada por tinieblas.
Entonces no es enojarse con la persona. Nuestra batalla no es natural. Por supuesto, si te roban, tenés que hacerle denuncia a la policía. Hay cosas naturales que tenés que hacer. Sí, esperar que, bueno, lo encarcelen, se te devuelvan las cosas. Pero primeramente no es enojarse con las personas, con las circunstancias, sino que tenemos que ver que primeramente hay un enemigo espiritual. ¡Ay, este que no es! Orar al Señor, Dios va a hacer su obra. Porque esos incrédulos están atados, enceguecidos por Satanás. Están atados por su pecado y la corriente de este mundo que los arrastra, como nosotros estábamos antes. Tenés que permanecer firme para seguir proclamando la paz del Señor. Aún en la aflicción debemos recordar que Dios es nuestro Padre. Que aún con tremendas luchas Pablo no dejaba de predicar. Él era débil, pero estaba seguro de Dios. Aún decía, de buena gana me gloriaré en mis debilidades, porque Dios, ¿qué pasa? Se perfecciona. Como Dios le dijo a él, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces de buena gana me voy a gloriar en mis debilidades, porque cuando soy débil, cuando estoy débil, soy fuerte. El cristiano a veces confunde cuando yo me siento bien en mi propia fuerza, sin buscar, sin orar, sin estar congregándome, sin querer obedecer a Dios. Pero yo me siento bien, estoy bien, no tengo problema. Ahí, cuando vos te crees fuerte a vos, ahí en ese sentido espiritualmente estás débil. Y ahí donde el enemigo te tiene a punto caramelo y cualquier momento te va a quebrar las piernas. Muchos cristianos, como dije la semana pasada, y lo voy a volver a reiterar, muchos están jugando a la iglesia. Y juegan a ser evangélicos, juegan a ser cristianos, pero ojo que Satanás no juega a ser Satanás. El diablo no juega a ser diablo, él no está jugando. Debemos comprender la fe que tenía. Pablo tenía tremendas persecuciones y luchas, era débil, era frágil, un ser humano. Y en esta carta que le está escribiendo a los corintios, él está hablando de personas que lo desprestigiaban, que lo estaba maltratando, pero él con amor y habla, bueno, se confiesa débil, no se presenta como el apóstol súper todopoderoso. Pero otro pasaje, él confiando en quién era Dios, quien lo había llamado, cuando él se plantaba firme, 2 Timoteo 1:12. Por lo cual, asimismo, padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El depósito, el servicio, la gloria que él le dio a Cristo, sabía que todo estaba delante de Dios. Él había sufrido. En este momento, él está en la cárcel. Su segunda carta a Timoteo está en su segundo encarcelamiento y ya está esperando la condena a muerte. Él no salió vivo de esta cárcel. Por eso él termina diciéndole a Timoteo su gran carga porque continúe la verdad del Evangelio. Porque dice, yo ya he peleado la buena batalla. He corrido la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me espera la corona de vida. Y también a todos aquellos que aman su venida. Pero él esperaba ser decapitado. Pero aún así sabía que su Dios era fiel. Yo sé en quién he creído, así como Job, que estaba lleno de sarna, había perdido toda su familia, menos su esposa, su riqueza, sus bienes, estaba solo como Dios lo había tenido en el mundo, aún decía, yo sé que mi Redentor vive y aún he de ver a Dios a través de esta mi carne que está deshecha. Bendito sea Dios. Y también dice en el verso 16, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podía apagar los dardos del enemigo. El escudo era casi como una forma de una puerta en el ejército romano. Tenía 80 centímetros de ancho por 1,40 de alto. Era como una puerta, tenían que levantar. Muy liviano porque estaba hecho por una aglomeración de 2 capas de madera, cuero y metal en las puntas. Entonces, ¿qué pasa? Eso tenía una gran efectividad al momento de resistir el ataque. Ellos tenían una forma de pelear que se llamaba la tortuga, donde al frente se paraban y por arriba se tapaban con los escudos y soportaban las caídas de la flecha, las embestidas de los piedrazos que le tiraban con onda, y después les servía para ir avanzando en el sistema de pelea de ellos. Y tenía una forma cóncava, cada uno protegía a su compañero al lado. Esto simboliza que habla de la confianza en el poder de Dios. Las afirmaciones de nuestra identidad en Cristo. En todo tiempo se tiene ese escudo, porque acá dice, bueno, acá dice
y sobre todo tomad el escudo de la fe. No es sobre todo porque el escudo sea más importante. La traducción habla, más vale, esto es por una tradición de escritura, sino en todo tiempo tiene que estar el escudo de la fe. Tomar el escudo de la fe en todo tiempo tiene que estar puesto. ¿Por qué? Es nuestra nueva identidad en Cristo. Se tiene ese escudo, que esto refleja el poder y la protección de Dios. Génesis 15:1, Dios le dice a Abraham, no temas, yo soy tu escudo. Dios es escudo nuestro. Salmo 3:3, algo muy conocido, de hecho los creyentes casi son uno de los primeros salmos que aprendimos. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria el que levanta mi cabeza. No temeré a 10 millares de gente que hagan sitio contra mí. Y David sabía lo que era estar sitiado, lo que era estar en angustia y desesperación, pero él sabía que Dios era su escudo. Esa es la realidad de tu Dios sobre tu vida. La fe es un medio para experimentar la fortaleza y vivir en la mayor medida en la presencia exaltada y victoriosa de Cristo. Esto dice Clinton Arnold. Pablo le escribió a los lectores que venían de un paganismo, señalando que el poder de Dios es personal y se recibe por fe, basados en su relación con Cristo. O sea, ustedes van a tener el poder de Dios basado en tu relación con Cristo. ¿Por qué? No se obtiene por conjuros, por hechizos, por invocaciones mágicas o actos chamánicos. Como en otros lugares se enseña, haz este acto profético. Este acto profético, tenés que caminarte tenés que usar sal para que Dios bendiga. Otro lado, usar el agua para orar. Aparte, no puedo usar sal porque es hipertenso. Hermano, cubrir, ungir con aceite, las casas, ungir con aceite. En el Nuevo Testamento no tiene relaciones. Pero lo usan porque, y en algún lado en la Biblia lo dice, hay que hacer un acto profético. Hermanos, tengamos cuidado porque esos son engaños del enemigo. Tengamos cuidado. Hablamos de cubrir con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo no es un talismán de protección. La sangre de Cristo tenía la función. En el Antiguo Testamento se usaba para derramar la sangre de los corderos, los machos cabríos como sacrificio, porque era la vida del animal, era el precio que debían pagar. Digamos, un inocente daba la vida por el pecador. El pecador tenía que venir, dar la ofrenda al sacerdote, el mismo que traía la ofrenda, degollar al cordero o al chivo, lo que haya traído, degollarlo y el sacerdote iba y derramaba la sangre en el altar, porque era el precio que se pagaba. Pero entendamos, hermanos, debemos comprender en la palabra del Señor de que no es el talismán. Se usaba en el Antiguo Testamento también ¿para qué? Para marcar a los sacerdotes. Se lo marcaba en el pulgar derecho, se lo marcaba en el lóbulo de la oreja derecha y en el dedo mayor del pie derecho. Era una marca que tenían, un sello que tenían como sacerdotes, los sacerdotes de Leví, el hermano de Moisés, Aarón, sus hijos y toda su descendencia, los sacerdotes eran. Sí, la sangre del cordero se usó como una señal cuando tenían que salir de Egipto y tenían que marcar los dinteles de la puerta para que el ángel de la muerte, que no era Satanás, el ángel de la muerte, pasara y no matara a ningún primogénito en esa casa. La casa de los judíos estaban todos marcados y pasaron. Pero eso no podemos trasladar al Nuevo Testamento, porque esto era un símbolo o una figura de lo que Cristo hizo. Y si vamos a trasladar, vamos a hacer estirar de los pelos. Ese texto, la marca de la sangre de Cristo la tienen los hijos de Dios ya puesto. No, pero es lo que Satanás ve. ¿Qué importa lo que Satanás ve? Satanás se da cuenta quién es hijo y quién no es hijo, porque tenemos el sello del Espíritu Santo. Pero el cubrir con la sangre de Cristo, en ningún lado en el Nuevo Testamento, ni Cristo, ni los apóstoles, ninguno enseñó de orar cubriendo con la sangre de Cristo. Eso no es escritural. Es una desviación y querer trasladar figuras del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, donde ya se cumplió esa figura. No tiene sentido hacerla. Entonces, comprendamos, hermanos, en esta verdad. El objetivo es apagar los dardos encendidos del enemigo. En ese tiempo era a través del culto pagano, a través de Artemisa, que le decían que tenía la aljaba de oro, era la lanzadora perfecta.
Apolos decía en sus escritos que si no se cumplían los ritos establecidos, serían castigados. Esto traería temor a alguien que renuncie a su lealtad a Artemisa y le da su lealtad a Cristo. Pero la fe es el instrumento que Dios usa para guardarnos, ver la cobertura, la protección de nuestro Dios Todopoderoso, que apaga todo el ímpetu que el enemigo puede tener en contra de nosotros. Dardos encendidos, flechas encendidas con fuego se hacían en la antigüedad. Pero esa figura horrorosa también, tenebrosa que veía en medio de la noche, esas flechas encendidas, Dios nos dio escudo, la fe. Saber de que Dios está con nosotros como poderoso gigante, que Dios pelea por nosotros la batalla, que en Cristo el Evangelio yo he sido salvado, he sido justificado, he sido sellado, he sido limpio, vivo una vida que agrada a Dios, que se glorifica. Satanás, andate con tus mentiras. ¿Cómo venzo al diablo? ¿Lo enfrento cuerpo a cuerpo? No. Dice la Escritura, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y predicar el Evangelio. Eso es un ataque directo en contra del enemigo, en contra de ese reino de tinieblas. Así que, hermanos, te aliento a entender de qué es lo que Dios nos aplica en esto, en su palabra. Dios nos trae muchas aplicaciones, pero en definitiva es firmeza en el Evangelio. Porque, aunque no te parezca, estás en medio de un conflicto entre dos reinos. Cualquier momento podés estar bajo ese ataque, pero recordá, tu principal enemigo es Satanás, que ya fue vencido por el Señor, y vos estás caminando en la victoria que Cristo ganó en tu vida. Estás caminando desde esa victoria, por esa victoria y hacia esa victoria final, por la obra de Cristo. No importa lo que haga, Cristo ya ganó. En tus batallas, Dios no solo te acompaña, sino que te ha equipado para defensa y ataque en la predicación del Evangelio. Si sos miembro del cuerpo de Cristo, ya estás justificado, estás perdonado, estás limpio, estás regenerado, estás sellado. El Espíritu Santo mora en tu vida y aun cuando te sientas de fallecer, seguí predicando, amparate bajo el poder de tu Señor y el Cristo glorioso resucitado estará contigo. Y aun cuando hayas caído, hayas pecado, tené confianza en el amor redentor de tu Señor para el perdón, para volverte a levantar en el poder de su fuerza, en fe, en su palabra, para ser restaurado y volver a poner las manos en el arado y la vista al frente para no mirar atrás, sino mirando a Jesús como el autor y consumador de la fe. Amén, hermanos. Dejamos hasta ahí. Digo que se va el tiempo, hermano. Pero es necesario aprender estas cosas, hermano. Necesitamos ver, salir de errores de doctrina, malas interpretaciones, con buenas intenciones, pero torciendo la Escritura. ¿Por qué? Por no tener conocimiento profundo de la palabra. Es entender no lo que a mí me parece de la Biblia, lo que me suena bonito, sino que es lo que dice Dios, que es la intención del autor de hablar esta palabra. Ahí nosotros podemos sacar aplicación a nuestra vida, no lo que me parece. Amén. Fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Recuerden, miércoles 19 horas, estamos aquí para estudiar la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra. Rogamos que tú la bendigas, que tú santifiques y que vos te glorifiques en este tiempo. Te rogamos, amado Dios, que te glorifiques, Señor, en esta palabra, que seas tú trayendo fortaleza, ánimo, que seas tú trayendo, Señor, renuevo al corazón y que esto no sea solamente acumular conocimiento, sino realmente que podamos comprender tu verdad para poder vivirla y estar fortalecidos en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.